Bienvenidos también a Ricardo Te Platica. Tenemos un invitado muy especial que nos va a platicar hoy sobre el tema inmobiliario. Entonces espero que es un tema que les esté interesando ahorita porque la verdad es que nos va a platicar de nuevas oportunidades y nuevos rubros que se están abriendo también, incluso que pueden ser también provechosos para la gente que nos está viendo y que quiera invertir su dinero. Excelente, pues bienvenido Mario. Vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Vamos a empezar contigo. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Vamos a empezar por eso si quieres. Pues fíjate que yo desde muy niño, igual me voy un poco lejos, pero desde muy niño realmente tuve como muy claro que me encantaba vender. Toda la vida es algo que he tenido como muy claro. Me apasiona el tema de las ventas, me apasiona el tema de los negocios y todo el camino y el trayecto que fui llevando desde muy pequeño realmente fue en los negocios. Mi primer negocio fue vender en Mercado Libre, te estoy hablando hace más de 20 años yo creo, cuando Mercado Libre también empezaba apenas. Y realmente a partir de ahí fue uno tras otro seguir en el tema de los negocios. Y pues tú sabes que siempre en los negocios, cuando ya empiezas a tener cierta pues liquidez o cuando ya empieza a haber un poquito más de excedente, pues como que lo normal es pensar, bueno, ¿y dónde voy a invertir el dinero, no? Entonces, realmente así fue mi camino y el inicio en los bienes raíces fue cómo puedo empezar a invertir mi dinero de manera inteligente, de manera segura. Y así fue como incursioné y como empecé como asesor inmobiliario. Y desde entonces la verdad es que ha sido muy apasionante, es muy padre el darse cuenta cómo puedes ayudar a las personas a pues hacer crecer su patrimonio y a darle certidumbre sobre todo, porque pues es un hecho que hoy en día tú sales a la calle y ves el mercado en general y pues parece que todo es oro, parece que todo brilla, parece que todo es atractivo, ¿no? Y tú ves pancartas, vas por la calle, vas por las avenidas y ves pancartas y todos te venden lo mejor, ¿no? Pero tras bambalinas, ya cuando estás realmente en el sector y en el medio, sabes cuáles son las que realmente sí son oportunidades y las que no. Entonces, un poquito mi historia es esa. Yo empecé en los negocios desde el 2008 aproximadamente. En ese tiempo, para mí el libro de Padre Rico, Padre Pobre fue algo como muy revelador. Yo estaba incluso estudiando la prepa cuando empecé a leer el libro y a partir de entonces empecé como en esa línea del tema de finanzas personales. Más adelante me incorporé a una franquicia que en ese tiempo se llamaba Sales Partners. Y esta franquicia pues era justamente de la filosofía de Robert Kiyosaki. Empezamos a hacer jugadas de cash flow, empezamos a conocer a personas de todo el mundo porque era una franquicia global. Y esto pues me abrió como muchas puertas. Yo soy originario de Morelia, pero llegué aquí a Querétaro como con esta búsqueda de pues de oportunidades, que yo creo que es que la mayoría que venimos a Querétaro, que somos foráneos, pues buscamos eso, ¿no? En la ciudad. Y con esta franquicia. Ahí vamos, quiero hacer una pequeñita pausa justamente de lo que nos está platicando ahorita Mario, porque una de las cosas que a mí la verdad más me sorprendió cuando me contó esta historia es, ¿dónde fue tu curso de Sales Partners? Ah, pues fue en Singapur. En Singapur, así, aquí al lado de la esquina, ¿no? Entonces, pues sí, imagínense a un chavo de la edad que tenía Mario en ese entonces, que se vaya hasta Singapur a hacer un entrenamiento en ventas. Pues está bueno, ¿no? O sea, la verdad es que es una historia bastante interesante. Adelante, adelante. Fíjate que el franquiciatario maestro, pues como que no me veía muy serio, ¿no? Yo llegué, la oficina estaba en Cuernavaca. Yo llegué con un tío que fue el que me apoyó en todo esto y mi familia. Y yo llegué y pues como buen chavo, ¿no? Que de repente si ves todo muy fácil, dije, ah, pues ya leí todos los libros, me gusta la filosofía, me encantan las ventas desde muy niño, me quiero dedicar a los negocios. Yo nunca tuve como esta duda de a qué dedicarme, yo desde pequeñito sabía que me quería dedicar a los negocios y realmente para mí era como muy claro, ¿no? El camino va a seguir y pues el dueño de la franquicia de maestra me dijo, "Ah, pues realmente si te interesa, como que me quiso probar, pues te veo en Singapur, ¿no? Y pues sí, me vio en Singapur. Hola, ya llegué. Básicamente, y literal así pasó, ¿eh? O sea, cuando yo llegué a Singapur, hubo un tema ahí de comunicación con los organizadores y no tenían como el registro de que yo iba a llegar porque ellos habían ido en grupo, yo me fui por separado porque ya no alcancé como el vuelo en ese tiempo. Y literal, así llegué a Singapur, pues déjame les hablo, no me contestaban, ¿no? Porque pues obviamente en ese tiempo estoy hablando del 2008, pues la telefonía y esto todavía no estaba tan avanzado y aquí en México eran así como las 3 de la mañana, ¿no? Entonces obviamente nadie me contestó. Pues para no hacerte el cuento largo, pues sí fue complicada la logística para dar con el lugar, pero sí fue una experiencia muy padre y durante 4 años me dediqué a esto, al tema de capacitación de empresas, al tema de pues asesorar a las personas en cuestión financiera personal y también en los negocios y pues desde ahí no he parado, ¿no? Siempre ha sido como una historia de negocios. También tuve una dulcería, ¿no? Cuando terminé este proceso de Sales Partners,
yo dije, bueno, quiero probarme con un negocio como más tangible, más real, que no sea servicio, porque en ese tiempo sí era, pues, como estar convenciendo a las personas, estar como siempre atrás de la gente. Y llegó un punto en el que dije, ya, o sea, como que ya quiero algo que me compren, ya no quiero estar vendiendo ni tocando puertas, ¿no? Entonces dije, ¿qué se puede hacer? Pues en varios análisis que hicimos, una dulcería fue como la opción más viable. Y empezamos como a probar distintos modelos en venta a granel, en mayoreo y terminamos como asentándonos en el mercado de abastos aquí en Querétaro. Y durante 8 años hicimos crecer el negocio, la verdad es que bastante, bastante bien. Y fíjense que ahorita que estoy diciendo eso, Mario, o sea, yo la verdad es que cuando conocí la dulcería, nunca había visto una dulcería tan bonita. La verdad Te es que brillaron los estaba, ojos, te brillaron los me ojos. llegaban los ojos porque justamente una de las cosas que está utilizando Mario a su favor es el tema de la imagen. Entonces, utilizar el tema de la imagen para algo que normalmente no lo vemos con tanta imagen. O sea, si ustedes piensan en una dulcería, pues van y literalmente tienen los dulces ahí apilados, ¿no? Pero ustedes entraban a la dulcería y literalmente estaban en unos anaqueles y tenía como mucho la mentalidad que me gusta mucho también de, pues si quieres probar, prueba, ¿no? O sea, agarra ahí una bolsita o algo, ponte tantitos y prueba a ver si quieres de esos dulces, lo cual, pues a la hora de la hora, pues le generaba más ventas aquí a Mario, porque pues, la gente decía, oye, está bien rico, ¿no? Pues me quiero llevar 100 gramitos, 200 gramitos o un kilo, ¿no? Entonces eso le ayudó muchísimo a crecer, ¿no? Sí, de hecho, pues siempre buscamos como el modelo innovador y a mí siempre me llamaba mucho la atención, no sé si se acuerdan de la película de Mi Pobre Angelito, ¿no? Que llega en un momento como a una dulcería y que es así como un lugar mágico, que llegas y que te engolosinas. O incluso en las películas de Harry Potter, ¿no? Cuando el par de hermanos abren también su tienda de Ay, golosinas y sí. de bromas, como este lugar que pudiera transportarte como a otro espacio donde realmente pues fuera como muy atractivo para los sentidos, ¿no? Entonces todas las dulceras, por ejemplo, en el tema de acrílico, era transparente, entonces teníamos todo dividido por colores y pues era buscar hacer más como la experiencia y justo lo que dices, ¿no? Que lo probaran, traíamos dulces innovadores, importábamos. Entonces esto pues nos fue generando un diferenciador y también en ese tiempo incursionamos, fuimos de las primeras páginas en internet de tener dulce a granel con envío nacional, entonces también empezamos a enviar a todo el país y justo esto nos derivó a contactar a un cliente en Alemania que nos contactó viendo nuestra página. Y así tal cual, oye, queremos que nos mandes dulces a Alemania, ¿no? Yo la verdad es que al principio como que ni me la creía, como que fue algo que no me esperaba y yo así, sí, también mi abuelita quiere dulces en Alemania, ¿no? De hecho, ni le hice caso al cliente. Y pues total, siguió muy insistente y para no hacerte el cuento largo, pues sí, fue en este año, en el 2018, le mandamos el primer contenedor y hasta la fecha sigue Fuerte siendo. contenedor, ¿no? Una Sí, sí, cajita, o no sea, fue no. no fue una cantidad ya importante y entonces ya fue cuando dije, órale, esto va en serio y me obligó literalmente a aprender el tema de comercio exterior en fast track, ¿no? O sea, lo tuvimos que hacer muy rápido porque si no se caducaba un Sí, contenedor de dulces, entonces sí, fue está muy cañón. interesante. No, y aparte también otra de las cosas que también igual lo pueden llevar a ustedes en sus emprendimientos es que otra vez, llevado al tema de la imagen, una de las cosas que más tenía la página justamente era esa parte, o sea, la parte de imagen. La cantidad que le invertía Mario al tema de imagen era bestial, justamente para buscar un posicionamiento muy grande. Y literal, o sea, si ustedes se metían a buscar dulcerías en Querétaro, las primeras tres posiciones estaba siempre la dulcería. Entonces, ustedes se metían tanto por búsquedas normales, o sea, de texto o búsquedas de imagen, y las imágenes que siempre salían, por ejemplo, de los squinkles, de los bla, 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 siempre eran imágenes que tenía la dulcería. Entonces, también todo el tema de SEO y eso lo estaba manejando muy bien la dulcería, lo cual pues obviamente posicionó mucho la marca, ¿no? Claro, sí, siempre buscamos como ser innovadores en eso y la imagen, pues sí le metíamos pues producción para que los dulces se vieran realmente atractivos, ¿no? Es difícil, ahorita ya estamos más acostumbrados y más después de la pandemia, pero antes, pues para las personas era como, ¿cómo va a comprar dulces en Querétaro, ¿no? Y yo estoy en Tijuana. Entonces, pues el tema de las fotos y las imágenes lo es todo, entonces sí, sí le invertimos bastante y pues fue una experiencia muy padre, la verdad es que sí, fue un negocio que me enseñó mucho. Desafortunadamente con la pandemia, ya cuando teníamos cierto posicionamiento en escuelas, con comedores industriales, con varios clientes, pues ya en pandemia pues todo esto se acabó, ¿no? Entonces nos vimos en la necesidad de cerrar por muchos temas, no fue ya viable. Y también se empezó a generar mucha más competencia, ¿no? También ese fue el aprendizaje. Y otro de los aprendizajes muy importantes es tienes que poder medir la rentabilidad del negocio, ¿no? Y es de las grandes lecciones que obtuve, ¿no? De repente el ego llega a ser como grande cuando empiezas a recibir mucha cantidad de dinero porque había mucho flujo,
pero la pregunta siempre es cuánto es la utilidad, cuánto te está quedando al final del mes, ¿no? Claro. Entonces, esa fue de las lecciones más importantes que como manejas crédito, como los proveedores empiezan a ver que creces y empiezan a darte más crédito, empiezas a contratar más empleados, entonces siempre el control administrativo es de lo más importante y es de las lecciones. De ahí fue donde me nació como más la idea y sí, la iniciativa de ser más analítico con los números, ¿no? Y fue una lección aprendida a golpes porque te cuesta mucho dinero. Y aparte de, a veces, digo, como emprendedores o como empresarios, a veces son de los aprendizajes que más te duelen, ¿no? Tanto financieramente como anímicamente, emocionalmente, todo lo que quieras, pero te dejan, ese mismo aprendizaje está tan fundamentado ya en ti que ya luego el siguiente que arrancas, en este caso, por ejemplo, Mario, con el tema inmobiliario, pues ya lo arrancas con muchísimo más conocimiento, ¿no? Y más bases y más, o sea, como que ya es más sólido, ¿no? Así es. Y sí es bien importante, o sea, yo creo que cuando estás chavo y cuando estás aprendiendo, estás arrancando, saber diferenciar muy bien qué es ego, ¿no? O sea, qué es ego y qué es realmente necesario para tu negocio. Porque yo, honestamente, muchas de las decisiones que tomé fue de ego, contratar más empleados, tener el local más grande, tener una camioneta de reparto, o sea, vas queriendo más y más y más y más. Y eso no es necesariamente lo que el negocio te está solicitando, es muchas veces porque quieres pues ver que estás creciendo y está padre, ¿no? Pero la pregunta siempre ¿es sostenible? ¿Realmente estás generando la utilidad? ¿El negocio ahorita lo necesita? Y entonces, pues obviamente, como bien dices, ahora ya que inicio en esta parte inmobiliaria, que desde el 2018, te digo que ya cuando había más flujo yo empecé, pero ya ahora que lo estoy haciendo de lleno, realmente es todo lo contrario, ¿no? Es hasta que el negocio te lo demande, hasta que el negocio realmente te lo pida, entonces sí haz la inversión, entonces sí haz el gasto. Y el gasto fijo es lo que te puede llevar al éxito, te puede llevar al fracaso en cualquier negocio, no importa el que sea. Sí, claro, y esto que me acaba de decir ahorita Mario es algo que me lo han repetido tanto últimamente. Aldo, si estás viendo esto, se me quedó también súper grabado lo que me dijiste. O sea, yo en el tema, por ejemplo, digamos, de implementación de cosas para hacerlas más eficientes, yo siempre todo lo quiero hacer más eficiente, ¿no? Entonces, este amigo que les platico, pues él quería hacer también, desde que inició con su primera empresa de software, quería ser como lo más eficiente y contrataba y me metía dinero y me dice, no, no tienes la idea de los millones de pesos que invertí en eficientar algo que ni siquiera tenía que existir, ¿no? Claro, Entonces justamente es a lo que se está refiriendo Mario, o sea, hasta que el negocio no te lo demande, pues ¿para qué le metes, no? Y de claro. lo que está diciendo aquí, hay dos cosas que me gustaría rescatar, que digo, no lo ha platicado Mario, pero sí quiero ahí como rascarle un poquito. La primera es el tema de en Sales Partners, una de las cosas como primordiales que ellos tenían era las jugadas de cash flow, ¿no? Que si ustedes no lo conocen, pues el jueguito de cash flow es un tablero que a mí en lo personal me gusta mucho, Muy divertido. muy divertido y una de los, digamos, de las enseñanzas más grandes que tiene ese juego es justamente invertir. Así Y es. una de las cosas que más me llaman la atención del juego, por si no lo han jugado, es muchas de esas oportunidades están en bienes raíces, Así ¿no? es. Entonces, una de las cosas que nos enseña Padre Rico, Padre Pobre, si no lo han leído, léanlo, es justamente eso, que casi todas las personas que han, digamos, tenido gran cantidad de riqueza en su vida, siempre la han metido a los bienes raíces, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los bienes raíces? Entonces, no sé si nos puedes tú ayudar, Mario, a ver, a entender el porqué de esta razón. Fíjate que en Estados Unidos pasa algo distinto que en México, ¿no? En Estados Unidos el tema inmobiliario es muy especulativo. En Estados Unidos tú puedes ver que las casas suben de precio y bajan de precio, entonces siempre es muy atractivo para alguien que tiene liquidez, pues comprar barato y vender caro, como si fueran acciones, ¿no? A diferencia de México, que yo creo que esa es la parte más noble de nuestro país, es muy raro que una casa baje de precio o que un terreno baje de precio. De hecho, contablemente los terrenos es lo único que tiene apreciación. No hay, no hay ningún otro activo que tenga apreciación más que los terrenos, ¿no? Entonces, todo lo demás tiene depreciación. Entonces, los bienes raíces, al final de cuentas, se vuelven en un refugio porque no importa lo que esté sucediendo allá afuera, no importa si sube o baja el dólar, no importa si de repente hay pandemia o si de repente hay lo que sea, de repente hay fluctuaciones temporales, pero al final de cuentas siempre vamos a tener la necesidad de vivir, ¿no? O sea, es como en la pirámide de Maslow, de las necesidades, está hasta arriba, es dónde voy a vivir, dónde voy a tener seguridad, dónde voy a tener realmente un espacio donde yo pueda habitar. Y eso es algo que es inherente al humano. Mientras haya seres humanos, va a haber necesidad de vivienda. Entonces es un negocio y es un medio de inversión a prueba de todo, porque está conectado directamente a los seres humanos. Claro, y eso justamente me lleva al segundo punto que quería resaltar aquí. Mario había dicho que
quiere, o sea, quiso salirse como un tema ya más de servicios para un tema de productos, ¿no? Y justamente en ese inter, algo que siempre me gusta hacer así como muy analítico es lo que tú vas a vender, va a ser una necesidad, como dice ahorita Mario, de primera mano, o sea, va a ser la primera necesidad que tiene esa persona, porque la verdad es que, por ejemplo, ahorita con la tendencia fit y todo, o sea, una dulcería a lo mejor pues, no es lo primordial, ¿no? Incluso hasta Claro. para los niños, pero a lo mejor un tema de vivienda, que ahí sí literalmente tú necesitas dónde vivir, pues claro que va a ser fundamental, ¿no? O sea, va a ser súper necesario, va a ser casi casi que canasta básica, ¿no? Así es. Sí, y esa es de las lecciones que yo aprendí en la dulcería. Precisamente a nosotros nos tocó toda la reforma cuando, por ejemplo, antes los dulces no tenían impuestos. A partir de ciertas reformas se empezó a grabar con el IEPS, que es el impuesto a los productos que tienen más de 100 kilocalorías por cada 100 gramos, que es prácticamente todo, a excepción de las nueces, ¿no? Todo tiene el impuesto de IEPS y los chicles empezaron a grabar al 16%. Entonces a nosotros nos tocó toda esta etapa de empezar a fiscalizar, por ejemplo, o no a fiscalizar, sino más bien a grabar con un impuesto adicional el tema de los dulces y más ahora, ¿no? Ya cuando todo tiene que traer el etiquetado y donde ya quitaron las figuras de los empaques y a nosotros nos tocó toda esa época y toda esa etapa y precisamente es eso, ¿no? Realmente si no es necesario, pues muchas veces por más que sea tu gusto, por más que ya le hayas invertido, por más que tengas la mejor página, tienes que entender que el mercado tiene que absorberlo, tiene que ver una necesidad. Y como bien dices, en el tema inmobiliario, muchas personas pues desafortunadamente tuvieron muchos cambios ahora con la pandemia y nos preguntaban a nosotros, oye, ¿te fue mal a ti con la pandemia? Y la realidad es que no, porque hubo mucha movilidad, muchas personas regresaron a sus ciudades de origen, ¿no? Muchas personas llegaron a otras ciudades, algunos tuvieron que vender desafortunadamente sus activos y entonces todo esto generó una dinámica muy fuerte en el sector inmobiliario, entonces probablemente si tu portafolio, si tus inversiones eran 100% en oficinas, pues sí, definitivamente tuviste un gran problema y realmente tuviste mucha dificultad y hasta la fecha está probado que la mayoría de los edificios dedicados a oficinas tuvieron o van a tener que dedicarse a otra cosa, van a tener que cambiarse el uso de suelo, pues para tema tal vez habitacional o para una cuestión ya de servicios o comercial, ¿no? Porque realmente las personas ya no regresaron o muy pocas personas tuvieron la disposición de regresar a las oficinas. Pero en todo lo demás, en todo el resto del sector, pues lo que es habitacional, lo que es industrial, sí hubo de repente altibajos, pero hubo mucha movilidad y eso es algo también bien interesante, que a diferencia del mercado de valores, por ejemplo, en el año pasado, yo no creo que haya alguien, o a menos que haya sido muy bueno y muy especulativo, que haya podido tener una plusvalía en su portafolio. En general, la mayoría de las personas que invirtieron en un tema de mercado de valores tuvieron una minusvalía. En cambio, cualquiera que haya invertido en una buena ciudad, en una buena zona, realmente tiene plusvalía consistentemente y año con año, ¿no? Y más Querétaro que sigue siendo un polo de atracción de inversión, que sigue siendo una ciudad segura, que sigue siendo una ciudad que está demandada en general, que sigue recibiendo tanto inversión extranjera como local. Entonces, pues eso lo vuelve muy interesante. Ok, pues bueno, ya nos metemos un poquito más al tema de bienes raíces, que es para lo que venimos, ¿no? Para la La carnita. carnita. Entonces, vamos a empezar con literal la primera pregunta que todo el mundo tenemos. Si yo voy a empezar a comprar una casa, ¿sí? Yo imaginemos que tengo mi 10% para la casa que quiero, ¿no? Para dar mi enganche. Para dar mi enganche, ¿Ok? ¿no? Y ese enganche es para una casa a lo mejor yo tengo familia, que por lo general ya o también ahí nos puedes tú, como Orientar. orientar un poco. Normalmente las casas que se compran son para una familia de 3 personas, 4 personas. Bueno, depende de la edad, ¿no? Siempre vamos como en la escala de las edades, pues normalmente empiezan las familias jóvenes que son más tendientes cuando son parejas o cuando apenas tienen un niño o una niña, un bebé, son más tendientes a comprar casas de menor metraje o incluso departamentos, ¿no? En ciudades grandes ya la verticalización es como algo que está en tendencia y que va a ser como la constante. Ujú. Pero realmente, pues sí, en las etapas tempranas, digamos que antes de los 35 40 años, la tendencia sí es comprar propiedades no más arriba de 120 metros cuadrados como máximo y sí en el rango, en el orden de 1,5 millones de pesos como máximo, ¿no? Ok, entonces necesito por lo menos 130,000 pesos para dar mi enganche, ¿no? Bueno, es algo interesante que aquí en Querétaro en lo particular, los gastos de escrituración oscilan entre un 8 hasta un 10% de las ciudades más caras para el tema de escrituración y de traslado de dominio. Entonces, muchas veces eso es lo que nos atora las operaciones, que las personas dicen, bueno, ya tengo para mi enganche, ya tengo mi 10%, pero ¿qué crees? Hay que pagar la escrituración y hay que pagar el ¿Qué es impuesto. eso? A ver, explícanos qué es escrituración y qué es el impuesto de traslado. Ok, al final de cuentas, cuando hay una operación de compraventa, el gobierno, pues ya saben, siempre lleva
lleva una tajada, ¿no? Lleva una parte de este proceso de compraventa. Entonces, una parte, pues son los gastos que pago en la notaría para que expidan mi escritura, y otra parte es un impuesto que cobra el gobierno, pues por hacer la transacción de compraventa. Y pues esto, el costo de la transacción de compraventa que cobra el gobierno, pues depende mucho de la ciudad. Si es una ciudad como Querétaro, como Monterrey, como la Ciudad de México, que tienen mucha demanda y que son ciudades que realmente son de poder adquisitivo alto, la tendencia es que este impuesto va a ser muy alto. A diferencia de otras ciudades tal vez de provincia, donde no hay tanta dinámica, pues la tendencia es que el impuesto va a ser más bajo. Ok, entonces, por ejemplo, si yo voy a comprar esa propiedad de 1.200.000, 1.500.000, Vamos a cerrarlo en 1 millón para que el ejemplo sea un más meloncito, claro. órale. Yo tengo casa de un meloncito, Ujú. yo tengo mis 100.000 pesos, pero yo sé que tengo que pagar escrituración y traslado, ¿no? Así es. Impuesto de traslado. Entonces, ¿cuánto es de escrituración aquí en el caso concreto de Querétaro que yo tendría que pagar extra de esos 100.000 pesos? Ok, normalmente para una operación de 1 millón de pesos, lo que siempre les pedimos es que aparten otros 90,000 pesos para gastos de escrituración. Madre mía. O sea, Ok. tienes tu 10% que te va a pedir el banco, ¿no? 100,000 pesos más otros 90,000 pesos. Necesitas 190,000 pesos en liquidez para poder hacer tu operación y tu adquisición de tu propiedad. ¿Y el impuesto? O sea, De impuesto normalmente oscila entre un 4 y un 5%, o sea, es como la mitad es para la notaría y la mitad es para el gobierno, más o menos, ¿no? Depende de cada municipio. ok. Y yo también tengo entendido que en el tema del impuesto de traslado, si yo soy un propietario que creo que son algunos años, yo puedo exentar ese impuesto, ¿no? Si vendo No, no, esa no, el casa. traslado, ese es el ISR del que estás hablando, y el impuesto sobre la renta es el que te permite el gobierno cada 3 años, tú puedes vender tu casa sin tener que generar un impuesto o sea, una utilidad, digamos. Entonces, si Ok. tú en 3 años no has hecho la venta de tu casa donde tú habitas, tienes hasta un monto de, si no mal recuerdo, es alrededor de 4,5 millones cada año, se va actualizando. Si quieren, lo revisamos y vemos cómo está para este año, pero normalmente es hasta un monto calculado en UDIs, creo que son 800,000 UDIs, y de acuerdo a esto es que se puede exentar el impuesto, ¿no? Ok, entonces yo ya no necesito 190.000. ¿Cuánto necesito en total, ya en números cerrados, por así decirlo, para poder comprar esa casa de 1 millón? Ok, cuando tú estás comprando, no estás realmente teniendo una utilidad. El impuesto sobre la renta se genera cuando tú vendes. Digamos, si yo compré mi casa en este 1 millón de pesos y de aquí a 2, 3 años la quiero vender en 1,5 millones de pesos, entonces sí voy a tener que pagar un impuesto sobre la renta sobre la utilidad que haya tenido de la operación, que en este caso serían 500,000 pesos, ¿no? Si yo en 3 años no he hecho una operación antes, entonces no voy a pagar ese impuesto. Pero si hago, por ejemplo, dos, o si ya me dedico a vender casas y a comprar y vender y que están a mi nombre, entonces sí voy a tener que estar haciendo el pago del impuesto. Ok, en la cuestión de la compra, entonces yo soy una persona que quiero comprar. No ¿Cuáles hay, son los no hay, gastos? es nada más lo que es tu enganche para el tema pues sí, del pago hacia el banco. Y después lo que es el traslado de dominio y los gastos de escrituración, que estamos hablando de los 90,000 pesos. Ok, o sea, yo para comprar esa casa de 1 millón necesito 190.000 pesos. 190,000 pesos, Ok, así es. entonces eso quiere decir que yo tengo que ahorrar otros añitos para poder comprarla, Claro. básicamente. Ok, una vez que ya la tengo, Mario, normalmente, ¿qué es lo que tú nos podrías recomendar? Por ejemplo, si yo soy una persona que me acabo de casar y tengo un hijo en camino, ¿qué es lo que tú nos recomendarías que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Nosotros como consumidores de esa casa o como propietarios, próximos propietarios, para que no tengan a lo mejor este tipo de vicios ocultos, de que se vaya a descomponer algo bien rápido y que le tenga que meter más lana y demás. Pues mira, esta es una pregunta muy interesante porque es curioso que la adquisición de tu vivienda se hace todo menos con la cabeza. Sí. Es muy emocional. Al final de cuentas, la adquisición de vivienda es muy emocional, es lo que te genera. Entonces, muchas veces, cuando nos gusta algo, es como cuando te gusta una chica, ¿no? Como que le omites todos los defectos y le ves todo lo positivo, ¿no? Ujú. Y este es un error que muchas personas cometen y que Hasta no. en el amor. Hasta, no, bueno, si nos metemos al amor, ¿para qué te platico, no? Vamos a necesitar otras 2 o 3 horas. Pero no, en el tema de las propiedades, así es, muchas veces no te fijas en estos detalles que sí son muy importantes. Entonces, lo primero que yo les puedo recomendar es tómense su tiempo. Hay muchas veces que se sienten presionados, hay muchas veces que es que ya quiero la casa, es que ya se me va a vencer el crédito, o tengo que aprovechar el Infonavit, o cosas de este tipo que te hacen tomar decisiones apresuradas. La primera sugerencia sería
no te lo tomes realmente tan apresuradamente, no lo hagas a la carrera, tómate tu tiempo. Y ya que encuentras algo que esté en tu presupuesto, que sí te gusta, que tú ves que está bien, es bien importante preguntarle a los inquilinos, a las personas en la zona, oye, si es con una constructora, ¿cómo te ha dado el servicio la constructora? ¿Te han dado buen servicio postventa? ¿Tiene vicios la casa? No hay nada mejor que los mismos usuarios de las zonas, ¿no? Cuando son casas en preventa, que ese es otro tema que nos podríamos aventar ahí otra hora platicando, pues es aún más el riesgo, porque todavía no tienes escritura, porque todavía no tienes como certidumbre legal y estás confiando en que la constructora o la persona que te está vendiendo la casa, pues te va a entregar como te está prometiendo, porque realmente es eso, es una promesa. Tú no ves el bien. Entonces, ahí también es importante pues tomar muchos elementos en cuenta y lo más importante siempre va a ser la reputación de la persona o de la constructora que te está vendiendo. Y hoy en día pues las redes sociales y todo el acceso a internet pues es una gran herramienta. Entonces, no hay mejor cosa que investigar, oye, este grupo tiene buenas calificaciones o qué dicen de tal fraccionamiento o incluso hay muchas veces que hay hasta demandas, ¿no? Y puedes ver que si hay un juicio hacia la misma constructora o hacia esta persona. Entonces, busquen. Lo más importante es que busquen realmente qué resultado les ha dado a las personas que ya han estado ahí, ¿no? Ok, y yo por ejemplo, si estoy buscando una casa, ¿me recomiendas que los tratos que se hagan sean con un asesor? O sea, me sale a mí más caro como próximo propietario tener un asesor que esté llevando la casa o que sea trato directo con el dueño. Claro. Pues mira, ahí es un tema bien interesante que creo que nos falta mucha educación y en ambas partes, tanto el sector inmobiliario, honestamente ha sido muy omiso y ha sido como muy renuente a profesionalizarse y también el usuario ha sido muy poco exigente. En Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes contratar el servicio de adquisición de vivienda, puedes contratar a alguien como un concierge que te haga la búsqueda de la propiedad ideal para ti, ¿no? Aquí en México realmente es como llegar a la jungla. Tú busco casa en Querétaro y es una jungla, ¿no? Y me Ujú. pasa que muchos de mis clientes, así es que Mario, ya estoy cansado, ya estoy cansada, encuentro tantas opciones y no sé qué decidir, no sé cómo elegir la casa, ¿no? Entonces, es muy importante que sí tengas a un asesor inmobiliario de tu lado. Esto es algo que aquí en México está muy poco explotado. Nadie en general tiene un asesor inmobiliario que pueda recomendar o que tenga como alguien de casa, digamos, ¿no? Cuando yo te pregunto, oye, Eric, ¿tú tienes a un doctor de cabecera? Sí, o sea, tú siempre tienes como a un asesor para lo que es importante en tu vida. Tienes un contador, tienes un doctor, tienes un dentista. Las personas que realmente son importantes para ti, para tus servicios, las tienes de cabecera y sabes que puedes contar con ellos y que les puedes marcar y que les puedes preguntar y ahí van a estar para responder tus dudas. En el sector inmobiliario eso no sucede. La mayoría de los asesores o la mayoría de las personas están acostumbradas a tener nada más una sola operación con el asesor o una sola interacción y no los vuelves a ver. Y esto es algo, es un vicio tanto del cliente como del asesor. Porque realmente tú deberías de tener a un asesor al que le puedas marcar independientemente si la operación que vas a realizar de compra o de venta, de renta, de lo que sea, le beneficia o no. Tendrías que poder tener a alguien a la mano en tu teléfono para decirle, oye, estoy tomando una buena decisión, esto está bien, estoy poniéndole bien el precio a mi casa para venderla, estoy comprando en una buena zona, ¿qué referencia me puedes dar de esta zona? Oye, quiero invertir, esta zona está teniendo plusvalía, ¿qué me puedes decir? Hay muchas veces que las personas piensan que, por ejemplo, en la plusvalía, que es lo que gana, el valor que gana tu casa año con año, es igual en toda la ciudad. Incluso el otro día un asesor me dijo, no, pues es que la plusvalía promedio en Querétaro es del 15%. Y yo, bueno, sí, ese es el promedio, pero eso es lo que la gente tiene en mente y es un grave error porque una zona, incluso, por ejemplo, aquí una zona muy demandada que es Cibatá, una zona de Cibatá puedes tener muchísima plusvalía y otra zona que está pegada a la carretera no, ¿no? Por Claro. obvias razones. Entonces, son temas que solo los que estamos dedicados en el medio podemos responder y que muchas veces los clientes, pues por desconocimiento o porque no tienen a esta persona de confianza, pues no se pueden acercar y no pueden tener información certera. Entonces se toman muy malas decisiones de adquisición y para mí esa es la frustración y esa es de alguna manera incluso hasta como el coraje que me da es, oye, estás hablando de tu patrimonio, es por lo que has trabajado tanto tiempo, es por lo que realmente le has dedicado horas de sueño, de trabajo, de inversión, de no llegar a casa, de cada quien sabe la historia que tuvo que hacer para poder formar su patrimonio.
para que al final de cuentas tu casa te salga con vicios ocultos, para que tu casa no tenga escrituras, incluso ha pasado, ¿no? En ciertas zonas que pues prometieron los desarrolladores que iban a escriturar y no escrituran y no tenían la documentación completa y no tenían los permisos. Y entonces no estamos hablando de comprar, no sé, una silla, una mesa, un escritorio, estás hablando del patrimonio, es lo que más realmente le da valor a las personas y es la compra única que puedes realizar como persona más cara de todas. Si tú te pones a pensar en qué otra cosa puedes comprar más cara en el mercado, no hay cosa más cara que un inmueble, no lo hay, ¿no? O sea, realmente es la compra que un usuario final hace más cara de todas. Y es lo que te digo, se junta el que me enamoré, ¿no? Y no le vi los vicios, con el que estoy mal informado y no me dijeron realmente la información que tenía que recibir, con el que no estoy muy seguro y con el que hay una oferta en donde todo brilla. Y entonces, cuando te das cuenta de por qué se compran y venden las casas, pues es inverosímil, realmente no hay una lógica detrás, es porque entró la emoción, el gusto, y obviamente los que están en ventas también se aprovechan de esta situación, ¿no? Entonces también hay muchas situaciones donde incluso las personas pierden su dinero, pierden su patrimonio, pierden sus apartados, sus enganches por tomar decisiones viscerales sin un buen asesor, sin una información clara atrás, ¿no? Sí, claro, que la verdad es que y creo que tú ya sabes esta historia, pero hace unos meses nos quisimos cambiar nosotros de casa y literalmente, o sea, digamos, digo, no, no es por hablar mal de nadie, ¿no? Pero la verdad es que las asesoras que No, dale, dale, tuvimos, dale. Es una realidad. Tenemos o que sea, empezar a informar al público de está esta cañón. situación. O sea, desde el hecho de, por ejemplo, a mí algo que siempre me da un montón de desconfianza es cuando alguien te dice no sé, ¿no? Y se queda con ese no sé. Porque ese no sé es para mí, pues entonces, ¿qué onda, no? O sea, tú eres la que está Tú eres el encargada o tú experto. eres el experto en que se encargue de tener la información. Entonces, literal, con la primera casa que nosotros estábamos buscando, o sea, la persona que nos dio el seguimiento, o sea, fue un seguimiento fatal, o sea, literalmente nos dejó de contestar, todo ese tipo de cosas que la verdad, o sea, tanto a mi esposa como a mí, o sea, fueron un foco rojo de decir, pues, ¿por qué hacemos eso con ella, no? O sea, ¿por qué estamos detrás de ella? Mejor vamos a buscar otra opción. Y literal, la segunda opción no fue muy, o Diferente. sea, no mejoró tanto, pero mínimo sí mejoró. Pero sí hubo algunas cosas así como de dudas, ¿no? Desde el hecho, fíjense, desde el hecho de que un asesor, porque, bueno, para mí que es importante eso, desde que un asesor tú le puedas preguntar, oye, ¿y el calentador solar sirve? Que te diga, sí, sí, sí sirve. Y diga, ok. ¿Y ya lo probaron? No, pero el dueño nos dijo que sí funcionaba. O sea, esa fue la contestación que nos dijo, ¿no? Y dije así, ok, interesante. Claro. Para no hacerles el cuento largo, nos metimos a la casa, ¿no? Y estamos viendo ahí y efectivamente el calentador solar no sirve. Entonces nos la vendieron así como que, sí, Qué se van a sorpresa. ahorrar, no se van a ahorrar de gas y de no sé qué. Ajá, sí, sí, pues no sirve, ¿no? Claro. Y sí, el propietario es muy atento y demás, pero yo creo que sí, esa falta de profesionalismo, ¿no? Y de profesionalización que tienen los agentes inmobiliarios, yo creo que es algo fundamental que tenemos que tomar en cuenta en esto. Yo creo que vamos por buen camino. O sea, también sería un error decir que se está haciendo omiso en esta situación. La verdad es que hay muchas de las industrias involucradas en el tema inmobiliario y muchos sectores y agrupaciones que ya están buscando esta profesionalización, ¿no? Porque aquí en México cualquiera puede decir que es agente inmobiliario y no hay nadie que te lo impida. Tú puedes decir, y la mayoría de la gente, y por eso tenemos tan mala fama, ¿no? Como, pues no tenía nada más que hacer, pues se puso agente inmobiliario, ¿no? Sí. Entonces, realmente aquí en México no hay una regulación tan estricta, ya estamos caminando hacia allá, ya estamos generando ciertos instrumentos que permitan pues estar en un padrón, ser miembros de la AMPI, por ejemplo, ser miembros de ciertas ¿Qué es la instituciones. AMPI? La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que en cada estado tiene pues una sede y es una agrupación donde pues los profesionales inmobiliarios están realmente pues involucrados, ¿no? ¿Y qué Entonces, requisitos tendría que tener un asesor para ser parte del AMPI? Porque digo, a mí eso como posible cliente, pues me da un poquito más de confianza, ¿no? De que, pues está en el AMPI, pero ¿qué necesitan hacer para estar en el AMPI? lo primero es acercarse, o sea, en cada ciudad hay una oficina central y en esa oficina pues te dan todos los requisitos, pero obviamente es que tengas las certificaciones, por ejemplo, hay certificaciones de conocer, donde tú ya puedes ver las aptitudes, las evaluaciones que tú como profesional inmobiliario tienes y que hay ciertos requisitos y hay ciertos requerimientos que tienes que cubrir. Incluso ya ahorita con temas de lavado de dinero, por ejemplo, nosotros como asesores inmobiliarios estamos obligados a emitir declaraciones también hacia el gobierno
de qué está sucediendo con las operaciones inmobiliarias, porque sí son sujetas a evaluación y pues son cantidades grandes, ¿no? Entonces también la unidad de fiscalización, la unidad de inteligencia financiera cada vez está más cercana a nosotros en el sector, pues para que obviamente todas las operaciones se lleven a cabo de manera transparente. Entonces sí hay ya muchos elementos que se están tomando, ya hay muchos elementos que se está caminando hacia allá, pero la verdad y la realidad es que todavía falta. O sea, eso es una realidad porque todavía no hay como esta regulación y porque honestamente sí hay, es muy noble el negocio y más en ciudades como Querétaro. O sea, sí hay mucho dinero involucrado en el sector inmobiliario, pero pues no hay todavía como esta disciplina. Si tú te vas al sector financiero, por ejemplo, es impresionante la cantidad de evaluaciones y la cantidad de requisitos que tiene que cubrir alguien para poder ofrecer un servicio en el tema financiero. Ujú. En el tema inmobiliario, cualquiera puede decir misa y cualquiera puede platicarte las perlas de la Virgen y no hay ningún instrumento o institución que le diga estás bien, estás mal, lo puedes hacer, no lo puedes hacer, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, la recomendación básica es si aún no tienes a alguien en el sector inmobiliario, algún agente inmobiliario de tu lado, búscalo. Es muy importante, es como ir al psicólogo, ¿no? Si uno no te funciona, bueno, sigue con el otro, pero no lo dejes de lado porque un asesor inmobiliario que realmente esté de tu lado te puede hacer ahorrar dinero si tú vas a comprar, puedes ahorrarte dinero al hacer una buena compra, bien informada. Si te vas a dedicar a invertir, puede ser una fuente de inversión porque te puede estar acercando realmente buenas oportunidades, no lo que todo el mundo te dice que son buenas oportunidades. Honestamente, Eric, las buenas oportunidades no se anuncian en Ok. primera plana, siempre las vas a encontrar tras bambalinas. Entonces, cuando ya te vas a dedicar al sector inmobiliario, cuando vas a empezar a invertir, es muy importante que tengas a alguien de tu lado que te pueda decir sí, no, por esto y por esto. Y en mi particular experiencia, a mí me gusta más la parte financiera por toda mi historia. Entonces, en la parte financiera yo siempre me encanta hacer como el análisis y la comparativa. Yo me encanta que me compren. Honestamente no disfruto tanto vender como que me compren. Entonces yo siempre cuando asesoro a un cliente le digo, mira, estas son todas tus opciones. Ya revisé estas zonas que son de tu interés de acuerdo al perfilamiento que hicimos con el cliente. Y yo lo que les digo es, estos son los números. No me creas a mí, estos son los números. Esto es lo que realmente cada propiedad te va a generar en adquisición o en rendimiento o en venta o en compra. Y entonces ya los podemos ayudar a que tomen una decisión informada. No nada más porque te gustó, no nada más porque la fachada se veía bonita, no nada más porque te gusta la zona, porque ahí vive tu abuelita, no. Realmente porque tienes una decisión informada basada en números y eso es muy importante. Ok, está muy bueno. ¿Está Ok, bueno? ahí nada más me queda preguntarte, obviamente es una pregunta desde la ignorancia, ¿sale más caro comprar una casa mediante un asesor o es lo mismo? ¿Ok? No, para el comprador, al contrario, tú puedes ahorrarte mucho dinero si tienes a un asesor que te está ayudando a tu búsqueda, porque el que compra la casa no paga la comisión, el que paga la comisión es el que la está vendiendo. Entonces, si tú tienes a un asesor en el que ya confías y le dices, por ejemplo, me dicen a mí, Mario, yo quiero que tú me consigas la casa, entonces yo me encargo de conseguirle la casa, yo sé que tengo como la exclusividad con ese cliente para conseguirle su casa y entonces yo me pongo en contacto, si yo no tengo la propiedad en mi inventario, pues voy a hablar con mis compañeros que ya conocemos, con los que tenemos buen trabajo, buena dinámica, y entonces le ayudamos a este cliente a conseguir la mejor opción para su adquisición. Entonces, incluso te puede hacer ganar dinero un asesor inmobiliario. Yo estoy convencido que si la gente tuviera más conocimiento de esto, no desaprovecharía tanto las oportunidades. La principal oportunidad es cuando tienes a alguien cercano que te dice, oye, quiero comprar una casa. Cuando tú escuches esto y quédatelo como muy grabado, cuando tú escuches que un amigo, un primo, un vecino, un familiar, quien sea, te dice, oye, estoy buscando una casa, ahí hay dinero, ahí hay dinero. ¿Por qué? Porque realmente lo más importante es quién tiene al cliente. Entonces, si tú tienes a tu asesor inmobiliario de confianza, ¿no? Al que le puedes marcar, oye, Mario, fíjate que mi primo quiere comprar casa, ¿le puedes conseguir una? Pues sí, yo normalmente a todas las personas que me generan una referencia que se concreta, que llega a una concreción, normalmente les doy el 30% de lo que yo gano en comisión, ¿no? Entonces, mis amigos están felices de estarme recomendando gente o personas cercanas Claro, que quieren vender o comprar su casa, porque saben que también ellos pues van a recibir un beneficio y es un ganar, ganar para todos. Es padrísimo porque todos ganamos, sí, ¿no? claro. No hay nadie que pierda. Ellos saben, obviamente mis amigos saben que van a estar en las mejores manos, no, no se trata de también recomendar a cualquiera, ¿no? Que sepas que le va a dar un buen servicio a tu familiar o amigo
Entonces, tu familiar y amigo recibe un buen servicio, compra una buena propiedad, bien informado. El amigo que lo recomendó gana una lana, nosotros también ganamos dinero y el que está vendiendo su propiedad también está ganando, ¿no? Entonces, ahí es cuando se vuelve un ganar-ganar para todos y a mí eso es lo que me gusta de este sector. No hay necesidad de que alguien pierda, todos pueden ganar. Buenísimo, buenísimo. Ok, yo creo que hasta aquí vamos a tener la parte como cliente, ¿no? Ahora vamos a darle vuelta a la mesa y ahora ¿Ok? yo soy el propietario de la casa que la quiero vender, ¿no? Yo soy el que tiene la lana. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por, otra vez, por el inicio. Yo tengo una casa, ¿me recomiendas que yo sea el que la venda o que lo haga a través de un asesor? Híjole, qué buena pregunta. Esa es la que más nos hacen, yo creo. La mayoría de las personas tienen la noción de que al contratar a un asesor inmobiliario para vender su casa, como que se van a desprender del porcentaje, ¿no? Dependiendo de la ciudad de la que estemos hablando. Aquí en Querétaro el promedio es el 5 o 4%. Entonces las personas dicen, me voy a ahorrar mejor este 5%, me voy a ahorrar el 4% y yo la voy a vender por mi cuenta. Y no tienes idea, creo que podríamos hacer otro podcast completamente de una hora de todos los riesgos y todo lo que puedes perder al no contratar a un asesor inmobiliario profesional para hacer la venta de tu casa. Desde tu propia De seguridad, ¿no? entrada estás consciente de que vas a tener tu teléfono en una lona, en una manta, o sea, abierto al público y que aparte, pues las personas que no son muy bien intencionadas van a saber que tú estás vendiendo una propiedad. Eso es lo primero, ¿no? Pero quitando como esa parte del miedo, es la gente no entiende que no es algo nada más de poner una lona y vender la casa. Eso es lo más sencillo, es lo que yo le digo a todos mis clientes. Poner la lona o conseguir al cliente es lo más sencillo. Lo más difícil es que la operación se concrete, que llegues a la notaría, que el cliente que te va a comprar la casa esté bien perfilado, que no tenga, que los recursos con los que va a adquirir la propiedad sean de origen lícito, que realmente tenga toda su documentación. Incluso los mismos vendedores, los mismos propietarios muchas veces no tienen el conocimiento de todo lo que requieren en documentación y hay veces que estás casado por bienes separados, por bienes mancomunados, estás en unión libre, hay un tema de divorcio, hay algún tema fiscal, legal, contable, o sea, son muchos elementos que están involucrados y que las personas son, cuando no son conscientes, son ignorantes de todo esto que está sucediendo. Y es lo que yo les digo siempre, hoy en día, es una analogía, los aviones pueden volar por sí mismos, ¿no? Tú pones a un avión en piloto automático y va y llega e incluso aterriza, ¿no? ¿Y por qué de todos modos necesitamos pilotos, ¿no? ¿Para qué necesitas al piloto? Pues porque si se me atraviesa a lo mejor una montaña, el Everest o un iceberg, Titanic, igual pasa algo, ¿no? O sea, puede pasar cualquier El cosa piloto fuerte. está ahí no por lo que pasa, por lo que sale bien, es por todo lo que puede salir mal. Él es el responsable de actuar en dado caso que esto suceda. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Hay operaciones que se caen en la misma notaría cuando ya estás ahí por firmar. Híjole, llega el vendedor y ya viene bien feliz porque va a recibir su lana y él viene pensando que la va a recibir en transferencia y tómala que de repente llega el comprador con una caja llena de efectivo. Nos pasa muy seguido, más de lo que me gustaría admitir, nos pasa seguido. Y entonces, ¿qué haces en esas situaciones? A ver, tú representándote a ti mismo como vendedor, ¿sabes qué implicaciones tiene legales, fiscales, contables para ti como vendedor? La mayoría de las personas no lo saben y entonces no entienden el riesgo y pues ya que están ahí brillándote los billetes, ¿qué haces? ¿Los tomas? ¿Los dejas? ¿Le pides asesoría? ¿A quién? ¿No? ¿A quién le hablas? Y entonces lo barato sale caro y no tienes idea de la cantidad de historias de terror que hemos encontrado y que hemos tenido. Y eso es, bueno, ya estando en notaría, qué padre. La mayoría de las personas piensan que, ay, pues le pongo la lona y me van a llover los clientes de todos lados. No es cierto, hoy en día poner una lona es lo último que funciona. Estamos en la era digital. La cantidad de dinero que invertimos en nosotros en el sector inmobiliario en temas de mercadotecnia digital es inmensa. Para que tu publicidad realmente, para que tu casita pueda aparecer en algún sitio bien posicionado, no tienes idea de la cantidad de dinero que tienes que invertir. Y obviamente esto hace que si no está bien publicada, si no está bien hecho un análisis incluso del precio, muchas veces las personas, pues sé cuánto me costó, pero en cuánto la vendo. Pues creo que el vecino la vendió en tanto hace 2 meses, pues yo creo que en lo mismo se puede vender. Espérame, tienes que tener una opinión de valor, tienes que saber realmente que un profesional te diga cuánto es la opinión de valor de tu casa para que se pueda vender o en su defecto pagar un avalúo. Entonces, son muchos elementos que las personas no tienen en cuenta y también el factor de dejar de ganar también es perder. La Claro. mayoría de las personas dicen, no, yo la vendo aunque me tarde, ¿no?
tú tienes idea de cuánto, y hoy en día cómo está el CETE, ¿no? ¿Cuánto implica tu inversión de 3 meses de no recibir 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos? Si lo tuvieras invertidos en CETES, ¿cuánto te estaría generando? Si te está generando el 10, 11%, 12% en CETES anual, pues 3, 4 meses que no vendiste tu casa, probablemente ya se pagó la comisión del asesor inmobiliario que no quisiste contratar, ¿no? Claro. Entonces, sí, la recomendación es no lo hagas por tu cuenta, implican muchos elementos, implican muchos riesgos, implican muchas cuestiones que no estás tú familiarizado y que al final de cuentas te va a salir más caro el no tener esa asesoría. Ahora, ¿qué también sale muy caro? Contratar a un asesor inmobiliario que no sea profesional y que no te dé un buen servicio, por supuesto. Entonces también tienes que saber elegir a un buen asesor inmobiliario y que sí tenga los requisitos de lo que tú necesitas. Ok, entonces lo que tú me recomendarías, pues, digo, si yo tuviera una casa que quisiera vender en este momento, es una, obviamente acercarme sí o sí a un asesor inmobiliario para que me eche la mano, ¿no? Porque pues él tiene todo el conocimiento y demás. En el caso de lo que platicaste, porque se me hace muy interesante, ¿qué implicaciones, digo, no ahondando, ¿no? Porque me imagino que son muchas, pero ¿qué implicaciones podría tener que la gente que me quiera comprar mi casa me la pague en efectivo? Échale, ahí te va. Realmente ahí la ley te permite hasta cierta cantidad de las operaciones en efectivo, que también se va actualizando año con año. Para este año, el 2023, es alrededor de los 820,000 pesos. Entonces, de entrada, si alguien llega con más de esa cantidad, el notario está obligado a notificarlo y realmente ya hay unas implicaciones importantes para ambas partes, ¿no? Pero realmente tú como vendedor fiscalmente pues vas a tener que hacer varios movimientos porque también no lo vas a poder depositar tan fácilmente a tu cuenta, ¿no? Vas a tener que tener ahí elementos para justificar la operación, vas a tener que tener la copia certificada de la operación, vas a tener que hablarle a tu contador para que realmente meta eso en la declaración anual y pues obviamente cuando es una cuestión que excede los 820,000 pesos, está sujeto a que la unidad de inteligencia financiera te haga una auditoría, ¿no? O sea, bien poquitas cosas. O sea, lo mejor es que te lo pasen en transferencia Transferencia, o electrónica, sea, cheque. transferencia, cheque certificado, cheque de caja, o sea, cualquier elemento que sea electrónico a través del sistema bancario es lo adecuado, lo normal. Y digo, siempre hay operaciones que incluso llegan a tener cierto porcentaje en efectivo, está bien, no pasa nada, o incluso hay operaciones que se pueden hacer en su totalidad cuando está abajo de este umbral, pero sí es como ponernos en el radar, es ponernos en la mira del SAT, es en ponernos en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera y también es la procedencia de los recursos. Híjole, o sea, no sabes de dónde vengan esos recursos, pues porque están siendo en efectivo, ¿no? Entonces, Claro. no estoy diciendo que no se puedan hacer las operaciones, sí, sí se pueden hacer, es muy común, pero sí hay que estar muy conscientes de las implicaciones y reitero, tienes que estar bien asesorado cuando lo vayas a hacer. Ok, en el tema de la escrituración, cuando tú vas con el notario, o sea, ¿qué cosas tienes que tú tomar en cuenta para, por ejemplo, estar ya en la notaría? Que normalmente tú encuentras que es digamos, un error común o una falta común que incurren, por ejemplo, los propietarios. ¿Hay algo así que sea también en el caso de la escrituración y con el notario? Pues siempre es tener la viabilidad jurídica de la propiedad, ¿no? O sea, lo primero que el notario te va a pedir es, necesito ver la copia de tu escritura, ¿no? Necesito saber que la operación realmente se hizo en una notaría, que hay una escritura pública. Es muy importante que no tenga un gravamen. El notario lo primero que va a revisar es que tu propiedad no tenga un gravamen, que es una deuda, que esté como garantía una propiedad para una deuda, ¿no? Ya sea bancaria, ya sea de un préstamo personal, de lo que sea. Si la propiedad tiene un gravamen o tiene todavía una deuda con el banco, pues eso es de lo primero que va a salir, que va a votar, ¿no? Normalmente, una de las dudas más comunes es si puedo vender mi casa si todavía se la debo al banco. Por supuesto que lo puedes hacer y de hecho ahí va a aparecer que no está libre de gravamen. Pero entonces en la misma operación que se haga de compra-venta, ahí se estipula que se va a liberar de esa deuda, se le va a pagar al banco su deuda y el nuevo banco, si es que se está comprando con crédito, va a adquirir la deuda, un banco le paga al otro, o si es con recursos propios, pues entonces en cuanto se haga el depósito, el notario se encarga de que los recursos le lleguen directamente al banco para que se pueda hacer la liberación del gravamen. Ah, caray, ok. Entonces sí son varios elementos que están ahí conformados. Y bueno, ¿qué otras cosas tienes que tener? Pues si estás casado, si estás soltero, bienes mancomunados, bienes separados, tienes que tener pues obviamente el pago predial. Tienes que tener los pagos de la administración, si estás en un condominio, tienes que tener la libertad del gravamen, tienes que tener la libertad del pago del fraccionamiento del condominio, ¿no? Que no tengas adeudos. Y pues bueno, cada notaría varía poco, pero en general todos tienen como la misma lista de requerimientos y normalmente tu asesor inmobiliario para cualquiera de las dos partes te notifica qué es lo que tienes
que llevar a la notaría. A ver, dos cosas aquí que me gustaría preguntarte, Mario. La primera es, por ejemplo, si yo compré una casa, vamos a poner la misma casa de 1 millón, ¿no? Ujú, Ahorita debo el medio millón, 500,000. debo 500,000. Yo la quiero vender porque la verdad es que ya no me alcanza a pagarla. ¿Cómo nos puedes llevar el paso a paso de cómo sería ese proceso de venderla y cuáles son como las obligaciones del nuevo inquilino o del nuevo propietario? O sea, yo tengo una casa me costó 1,000,000 de pesos, debo 500 Ujú. y la quiero vender en cuánto, o eso no importa. Tú dinos más o menos cuál es o sea, cómo es una operación de estas Bueno, para... normalmente si yo compré, no sé, mi casa hace 5 años, la compré en 1,000,000 de pesos, con la plusvalía probablemente mi casa valga 1,500,000, ¿no? Si tomamos un 10% promedio anual. Entonces, pues de entrada yo voy a tener que llevar pues mi escritura, ¿no? Y voy a tener que decirle al banco y necesito avisarle al banco, banco, quiero vender mi casa, ¿no? Entonces, en el banco entra un proceso para que también nos puedan dar una carta que nos permita hacer la venta de la casa y donde se va a estipular precisamente las condiciones para hacerle el pago de la deuda que todavía esté con el banco. Normalmente cuando es con crédito, cuando se compra la casa con otro crédito, entre los bancos se ponen de acuerdo. Pero cuando es de un particular hacia el banco, o cuando el tercero es un particular y que no va a haber un crédito de por medio, eso se hace a través de la notaría y entonces en la misma operación, en la misma escritura, se asienta que en ese acto se está pagándole al banco que se le adeudan los 500,000 pesos y el restante, entonces sí, es lo que te depositan a ti en tu cuenta. Ah, ok, ok. Así es. O Entonces, sea, tu 1,000,000 de pesos, que es, digamos que la vendiste en 1,5, le debías 500 al banco, el 1,000,000 de pesos restante te lo depositan a ti en tu cuenta. en este caso, o sea, o sea, yo podría ganar dinero perdiendo o sea, no, más bien vendiendo mi casa al precio que ya me le estaba valorando ahorita el mercado Ujú. y nada más pagando, digamos, como lo que yo tenía todavía de deuda, ¿no? Así es. Y Ok, de hecho es una de las interesante. principales recomendaciones. Yo cuando están mis clientes jóvenes, jóvenes hablando menos de 45 años más o menos, yo les recomiendo mucho que no compren su casa definitiva. Y esto es algo que muy pocas personas entienden. Si tú aprovechas la plusvalía realmente al máximo, puedes lograr que tu casa se pague sola y que pueda ir incrementando el patrimonio si haces operaciones inteligentes de compraventa, ¿no? La mayoría de las personas, te digo, toman muy emocional el tema de los inmuebles, entonces este es como mi sueño, esta es mi casa, la quiero para toda la vida y de aquí nadie me saca, ¿no? Y digo, eso está bien, ¿no? Si no piensas hacer crecer tu patrimonio, pero honestamente, ¿quién no quiere hacer crecer su patrimonio, ¿no? Claro. Entonces, ahí la recomendación es, cuando estás joven, no compres como tu casa definitiva, ¿no? O sea, compra una casa que esté bien valuada, que esté en una buena zona, que sepas que va a tener plusvalía, que tenga buena administración, que no va a tener problemas de ninguna índole o que de repente, pues ya sabes, que empiecen a construir la tiendita de la esquina y que empiecen a las zonas a hacerse como más populares, eso demerita mucho el valor de las propiedades. Entonces, todas esas decisiones, cuando estás joven, te permiten aprovechar la plusvalía y lograr esto, ¿no? Entonces yo, tal vez mi casa que compré en 1,000,000 de pesos hace 5 años, tal vez di 200,000 pesos de enganche y del gasto de escrituración, ¿no? Pero ahorita ya tal vez ya nada más debo 500 y entonces al principio nada más tenía 200 líquidos, ahorita ya me están dando casi 1,000,000 de pesos con lo que yo pude avanzarle a la deuda más la plusvalía que gané, entonces ya tengo 1,000,000 de pesos. Si yo hago eso consistentemente cada 5 años, esta operación cada vez me va a generar más y me va a generar más y puedes terminar con una casa de 3 4 5 millones de pesos a lo largo de un lapso de 20 años y haces 4 operaciones, ¿no? Entonces Ok. esto es algo muy interesante que yo siempre les recomiendo a mis clientes jóvenes es no te enamores, o sea, está padre que te guste, qué bueno, pero vamos a hacer un plan a largo plazo. Y se ríen cuando les digo que la gente le dedica más tiempo a planear sus vacaciones que a comprar un inmueble, ¿no? Y es algo, o Sí. sea, ¿cuánto vas a estar de vacaciones y cuánto vas a estar en tu casa? ¿Y qué implicaciones tienen unas vacaciones y qué implicaciones tiene una casa? Entonces, pues bueno, sí es dedicarle un poquito de cerebro, de coco, y obviamente pues estar bien asesorado, que sea una buena compra, y esto me va a permitir hacer crecer mi patrimonio consistentemente. Y sobre todo esto, ver el largo plazo. Estamos hablando en términos de 15 20 30 40 años mi retiro, ¿no? O sea, no estamos hablando de tiempos cortos, pero sí tenemos que tener muy en cuenta y en la mira el objetivo a largo y a mediano plazo. Y, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de las plusvalías, ¿no? Hablando ahorita de la plusvalía, sí, con esta estrategia que nos estás hablando, sí vale la pena con respecto a las tasas de interés que ahorita están manejando, por ejemplo, los créditos hipotecarios.
Pues sí, sí es una realidad que los créditos hipotecarios han aumentado considerablemente, ¿no? ¿Cuánto Y están ahorita las tasas? ahorita una buena tasa, estamos hablando de un 11.9, 12%, ¿no? Cuando hace 4 o 5 años estábamos hablando en tasas de 9, 8%. Esto es muy fluctuante, esto es muy variante, pero si me preguntas a mí qué es mejor hacerlo o no hacerlo, la realidad es que si tú tomas en cuenta que tienes una plusvalía promedio de 10% y tu interés anual es del 11.9%, aún así sigue siendo atractivo. Ahora, ¿qué es lo más importante? Es mantente asesorado, mantente informado, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, bueno, pues ya tengo mi deuda y, oye, ¿a qué tasa está? No, pues ni sé, ¿no? Oye, ¿y qué dice tu contrato si pagas anticipado? No, pues tampoco sé, ¿no? O sea, que las letras chiquitas, ¿no las leíste? Pues no, yo quería mi casa, ¿no? Yo me enamoré de esa y es la que quiero, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces, y más hoy en día, hay mucha facilidad de hacer movilidad, ¿no? Oye, este banco te está ofreciendo estas condiciones si cambias tu hipoteca, por ejemplo, con ellos, ¿no? Entonces, O sea, tú puedes cambiar tu hipoteca, o sea, un banco te puede comprar la hipoteca de otro banco por supuesto, y y te mejoran la les tasa. encanta que lo hagan, ¿no? Tal vez a ti te dio el crédito, te lo dio Santander, y de repente, pues no sé, te empezaron a pagar la nómina en Scotiabank, y resulta que Scotiabank ya te tiene como en una muy buena estima, ¿no? Ya tienes como buenas condiciones con Scotiabank, y lo más importante es acercarte a un broker hipotecario, que ese es el profesional del tema de hipotecario, para que, oye, estas son mis condiciones actuales, ¿crees que me las puedas mejorar? No es algo que puedas hacer cada 6 meses, por supuesto que no, eso no te va a convenir, pero sí cada 2 o 3 años revisar y, oye, ¿qué está ofertando hoy en día el mercado? ¿Puedo cambiar mi hipoteca? ¿Puedo mejorar mis condiciones? ¿Puedo tener mejor tasa? ¿Puedo tener tal vez algún beneficio si pago por anticipado? Entonces, mantenerse informado. Lo peor que pueden hacer las personas en este caso, pues es mantenerse omisos a lo que está sucediendo allá afuera y con sus propiedades, ¿no? Ok, entonces te decía que, o sea, hay un tema aquí un poco personal en el tema hipotecario porque le pasó a un familiar. Justamente, y a lo mejor nos puedes platicar de esto. Hay créditos que te ofrecen en tasa fija y en tasa variable, ¿no? Entonces, las tasas fijas, tengo entendido que justo son estas que te dicen yo te voy a cobrar el 11% y punto, ¿no? Claro. Durante tantos años. Pero las tasas variables no. Hay algunas tasas que te las ponen en UMAS, otras que te las ponen en UDIs, otras que te lo ponen en TIE más algo, etcétera. Claro. ¿Nos puedes explicar cómo funcionan las tasas variables, Mario? Bueno, pues ahí es un gran riesgo. Yo creo que también muchas de las personas que vivieron la etapa, y yo creo que a nosotros ya no nos tocó, pero nuestros papás, nuestros abuelos les tocó una etapa en donde la volatilidad era muy alta en las tasas y todos los créditos se hacían en tasa variable. ¿Qué significa que sea tasa variable? Que de acuerdo a cómo está la inflación, de acuerdo a cómo están los factores macroeconómicos, el banco decide que ahora voy a pagar más porcentaje de interés sobre la deuda que tengo, ¿no? Entonces, cuando hay una tasa de interés variable, aguas, es un foco rojo porque realmente eso puede de indicar o nos puede decir que yo puedo terminar pagando mucho más de lo que tenía planeado o que de repente mi pago mensual era, no sé, de 11 12 mil pesos y al siguiente año, si mi tasa es variable, tal vez ya esté en 13 14 15 mil pesos y entonces esto hace impagable, ¿no? Y esto fue una de las crisis que sucedieron hace tiempo y por la cual las personas quedaron como muy renuentes a aceptar créditos, ¿no? Ahorita ya realmente en el sector bancario, según yo, no hay nadie que esté ofreciendo una tasa variable, aquí en México al menos que yo conozca. Ahora, ¿cuáles tienen tasas variables? Pues la cuestión del Infonavit, ¿no? Entonces, cuando adquirimos una casa a través de crédito Infonavit, aguas también, porque es un tema donde las personas pagan y pagan y pagan y pagan por años. ¿Y qué crees? Debo más que cuando empecé a pagar, ¿no? Es como, Sí, 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 ¿cómo, literal. cómo explicas eso? Pues Claro. realmente es algo muy riesgoso y tristemente pues tenemos poca defensa hacia el consumidor de recursos en ese sector porque pues el gobierno simplemente se aprovecha de esta situación donde el propietario de la casa tiene la necesidad de una vivienda y se quedan con la idea de, bueno, pues de pagar renta a mejor pagar mi crédito, pues mejor pago mi crédito. Pero pagan créditos durante 30 años y la casa se termina despedazando y todavía no la acaban de pagar o en algunos casos, muchos de ellos, termina debiendo más de lo que le costó a la misma casa, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Oye, por ejemplo, ya digo, para terminar ya este podcast, en el tema del Infonavit, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar un crédito Infonavit, yo soy trabajador, ya tengo mis puntos, digamos, me acerco a un asesor y cómo funciona todo el tema del crédito Infonavit? Ok, el tema del crédito Infonavit, yo no soy el experto, realmente tengo a alguien en mi equipo que es la experta y me encanta porque es un tema que es muy variable y es algo que a mí en lo particular
híjole, cuando yo puedo evitar que los clientes se vayan por Infonavit, yo lo recomiendo, ¿no? Yo siempre trato de buscarles otras alternativas, que ya hay más alternativas, pero cuando alguien definitivamente dice, yo quiero aprovechar mi Infonavit, ok, lo sentamos con la persona que es la experta y ella es la que les explica, porque las reglas del Infonavit cambian y varían mucho. De hecho, Infonavit sí tiene que estar certificado, o sea, los que promueven el crédito Infonavit sí tienen que tener certificaciones para poder asesorarlos, ¿no? Entonces yo, honestamente, como asesor inmobiliario, no me encantaría como meterme porque lo que te puedo decir ahorita probablemente en 6 meses ya sea un cambio, ¿no? Ya haya tenido un cambio. Pero a grandes rasgos, lo que sucede con los créditos de Infonavit es que sí hay que pagarle a un asesor. Normalmente no cobran mucho supuestamente por ley no se debería de pagar, no deberías de pagarle, pero a los asesores de Infonavit nadie les paga. A diferencia de los asesores que venden crédito bancario, los bancos sí les pagan una comisión a los brokers hipotecarios, a los que venden crédito, digamos, y el banco se encarga de pagarle su comisión. En el caso de Infonavit, el Infonavit no le paga al que asesora al cliente, ¿no? Entonces, normalmente los asesores de Infonavit sí llegan a hacer un cobro, pues para darles como toda la asesoría y pues para generar el esquema de compra de la propiedad. Y hoy en día ya está más flexible, ya se vuelve de repente interesante, donde ya puedes, por ejemplo, mezclar un crédito de Infonavit con uno bancario, puedes mezclar un crédito de ambas partes, ¿no? De la pareja, ¿no? Del esposo o la esposa, se junta el Infonavit, se compra una propiedad más grande, ya puedo generar crédito de Infonavit para remodelar mi casa o para terminarla o para generar una compra de un terreno. Entonces ya hay más flexibilidad, pero sí, honestamente, las tasas no son nada competitivas. O sea, yo sí les puedo hacer una recomendación es, si no es necesario, no tomes el crédito de Infonavit o analiza lo que sea algo de corto plazo, algo que tú puedas realmente abonar mucho más cantidad de la que te piden, porque si no sigue siendo una deuda que se vuelve impagable y al final de cuentas ni siquiera con la plusvalía, ni siquiera con lo que aumente el valor de tu propiedad, terminas pagando el crédito. Yo, por ejemplo, podría, si yo tengo un crédito de Infonavit, yo a lo mejor cometí ese error y quiero venderle esa deuda a un banco para mejorar las condiciones, ¿se puede también que un otro banco, que sea un banco, compre un crédito Infonavit? Que yo sepa, no está de esa manera. Tendría que preguntarle, es una buena pregunta, pero no, que yo sepa, ¿puedo yo como con mi crédito Infonavit comprar otra casa que tenga crédito Infonavit? Sí, sin problema alguno. Pero que el banco haga esta sustitución de deuda con el Infonavit, según yo, no es un esquema que aún se esté realizando, ¿no? Pero te lo checo y con gusto lo platicamos. Muy bien, pues muchas gracias Mario por tu tiempo. La verdad es que estuvo muy interesante toda esta plática. Ya se Sí, nos fue el tiempo, sí, literal. padrísimo. Espero que no sea la última vez y si tienen alguna duda o algún comentario, pues ahí escríbanos. No sé si quieras dejar tus redes sociales. Sí, pues me pueden seguir. Realmente el tema de redes sociales apenas lo estamos lanzando, está como en pañales todavía y está padre porque es lo que quiero, ¿no? Que vayamos creciendo como comunidad. Es algo que estamos como buscando, ¿no? Yo siempre les digo que es el proceso de Betty la Fea, que se va haciendo bonito, ¿no? Entonces ahorita me pueden seguir en Instagram a través de Mario Inmobiliario, así, @Mario Inmobiliario, así me pueden encontrar. Y pues con mucho gusto podemos empezar a generar ahí la plática, la discusión y las deudas, sobre todo, qué dudas tienen para poder empezar pues esta serie de podcast que van a ser variados, van a ser nutridos. Vamos a traer a estos expertos, ¿no? Yo ahorita hablé de temas generales, pero honestamente yo tengo todo un equipo atrás de mí, a un lado de mí en general, que me apoyan. Que si el arquitecto, pues ya sabemos también, ¿no? Muchos cojean del pie del arquitecto, ¿no? Híjole, también tienen bien mala reputación, igual que nosotros como inmobiliarios, también los arquitectos, porque quedan bien mal, ¿no? Entonces, que si el arquitecto, que si el fiscalista, que si el área legal, ¿no? Que el broker hipotecario, o sea, tenemos realmente todo un soporte detrás que nos apoya y que nos ayuda a hacer las operaciones y pues poder darles la mejor asesoría y la mejor atención a nuestros clientes. Muy bien, pues muchas gracias Mario. Me pueden seguir, ya saben, en Ericardo de Platica en todas las redes sociales. Literal estoy en todas, está en la sopa. Entonces ahí nos pueden seguir. Y les repito, si tienen alguna duda, busquen a Mario. De verdad, este tema no se puede dejar así, sobre todo si están a punto de adquirir una deuda y adquirir un patrimonio, pues súper importante. Y si van a vender su patrimonio, pues también. Esto es todo por hoy y nos vemos en la siguiente. Gracias.